los viernes. Y hoy estamos con una periodista colombiana, con quien tengo el gusto de conocerla allá en pandemia, donde todos nos comunicamos a través de este medio y con otras amigas y colegas chilenas, también desde Estados Unidos, bueno, y Colombia. Con quien tengo el gusto de hablar es con Alejandra Gómez, periodista colombiana. Buenas noches, Ali, y muchas gracias por estar nuevamente en un programa que llevo adelante yo. Buenas noches, querido Martín, y bueno, buenas noches para todos los oyentes que nos están escuchando pues en este momento y muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por permitirme la entrevista y por permitir hablar un poco de lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo también en Venezuela, porque recuerdo que aquella última nota del finales del 21 había un problema sobre el tema fronteras. Estaban muy arduas las complicaciones ahí, había muchos movimientos en la frontera. Y ya pasó la pandemia, ya eso quedó atrás, pero ahora hay elecciones el día domingo en Venezuela. ¿Y cómo se prepara Colombia para esa elección en Venezuela? Más que nada porque, bueno, los dichos de Maduro diciendo que si la elección, palabra más, palabra menos, no salía como él quería, podría haber un río de sangre. Y bueno, ¿cómo lo esperan ustedes? ¿Qué ven ustedes desde Colombia? Bueno, pues te cuento que la situación está muy complicada. No sé si te enteraste que cerraron las fronteras. Muchos Mm. venezolanos que quieren pues pasar no les han permitido. Hace un rato la cerraron, bueno, realmente desde esta mañana. Y adicional a esto, varios expresidentes de diferentes partes del mundo iban en un avión. No sé si viste la noticia que tampoco los están dejando ingresar a Venezuela. Hace rato una senadora también de Colombia aterrizó allá en Venezuela y no le permitieron el ingreso y la deportaron. Entonces, la situación se está volviendo muy compleja porque pues no sabemos qué vaya a pasar en esas elecciones. Lo ideal es que pues Venezuela ya quede libre con María Corina y bueno, pues obviamente con la persona que pues está, digamos que lanzándose para que sea nuevo presidente, pero la situación está muy compleja. Sí, algo vi, creo que estaban debiendo algunos aviones a Panamá, si no me equivoco, porque, como decías vos en tu momento, están dejando aterrizar. Y la complejidad que en Venezuela, ahora te la traslado a Colombia, porque, bueno, he entendido por charlas que tuve con vos, leyendo noticias y demás, que la salud en Colombia está muy complicada, que hay una crisis sanitaria terrible por falta de ingresos y porque hay mucha corrupción, pero bueno, contanos un poco sobre ese tema, cómo están con el tema de salud, qué está sucediendo. Bueno, Martín, mira, nosotros pues tenemos un sistema de salud donde, claro, digamos que el nuevo presidente ha intentado modificarla con unas nuevas reformas, pero pues ahí es donde se ha dado el tema complicado, pues con el tema de corrupción que han estado escuchando, pero pues básicamente nosotros veníamos cotizando con nuestra seguridad social de acuerdo a nuestros ingresos y pues ahora ha colapsado totalmente porque de una u otra forma por querer hacer estos cambios no previó todo lo que se podía venir y pues básicamente colapsó las clínicas, los hospitales y digamos que eso nos tiene ahorita en apuros porque muchos exámenes médicos que antes tenías acceso a ellos, pues ya no te los brindan para un especialista, para pedir una cita con un especialista. Es mucho más complicado porque pues básicamente todas las EPS digamos que las entidades de salud, ellos les desembolsaban un dinero, pero pues por esta razón, como no les venían desembolsando, pues ahí es donde vino como todo el problema porque muchas clínicas, hospitales se declararon en quiebra, muchas EPS o, bueno, entidades se declararon también que iban a liquidación. Entonces, muchos usuarios quedaron volando y las pocas EPS que están funcionando, pues están colapsando porque no tienen parado, o sea, no tienen cómo atender a tantos usuarios que ya, digamos que salieron de las otras EPS. Claro, vos justamente hablas de EPS y estaba leyendo que quebraron las dos más importantes, que es casi un 40% de la población colombiana, Así es. y que hay otras ocho que están trabajando bien, pero que las quieren meter en la misma bolsa. Aunque estén trabajando bien, entonces por eso es que se habla tanto de corrupción, porque ingresa dinero y es como que una bolsa vacía, porque entra el dinero y sale por otro lado. Entonces,
¿Hay avances con la reforma que quiere aplicar o está realmente muy complicado? Creo yo, porque el caso Bonilla, que también tiene una causa abierta, o sea, está todo entramado en la corrupción. Bueno, pues te cuento. Digamos que en este gobierno lo que quieren hacer es dominar los recursos totales de todo lo que ingresa a estas EPS, que pues claro, tiene también ciertos recursos privados y lo que quieren ellos es el dominio total, o sea, el Estado quiere, digamos que manipular todos los ingresos y pues aquí está el problema, porque pues de una u otra forma quieren que para todos sea igual y pues digamos que los especialistas ahí pues es donde han venido también sufriendo porque de una u otra forma, pues no hay suficientes especialistas en este momento para aplicar como las reformas que quiere en este momento pues el presidente Gustavo Petro. Sí, desafortunadamente ahora hay un caso muy delicado de corrupción donde están involucrados o están involucrando presuntamente ministros. De hecho, la Procuraduría General de la Nación hace un rato pues les abrió investigación a el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, a el exministro, eh, bueno, varios exministros que han estado como los han estado delatando en las audiencias sobre estas personas que están, digamos que enlodadas en este tipo de corrupción. Sí, y hoy renunció el director de Inteligencia Nacional Correcto. Y Petro por estando en Francia como muchos mandatarios, le aceptó la renuncia vía Twitter, algo raro para un mandatario que acepte una renuncia vía Twitter, pues se lo aceptó. Claro, pero es que lo más delicado es que o sea, no los apartan del cargo, no los declaran insubsistente y la verdad es que poco a poco ha ido cayendo como toda esta situación por las declaraciones, por todas las investigaciones, pero pues realmente no pasa nada. Entonces el tema acá es también desde dónde dieron realmente la orden para realizar también todo este entramado o corrupción, ¿no? Entonces así estamos porque pues de una u otra forma, claro, sabemos que ciertos cargos pues estuvieran involucrados o ciertas personas que estaban en esos cargos, pero pues realmente ¿quién dio la orden? Ese es el tema acá. Y cómo toma la sociedad? Porque nos quedamos en dos casos particulares, ¿no? Pero hay muchos casos de corrupción. Bueno, la llegada del presidente Petro con su hijo, el tema del narcotráfico, causas abiertas, causas que él tenía cuando era gobernador. Digo, ¿cómo toma esto la sociedad colombiana? Supongo, Bueno, por pues ejemplo, para la es sociedad que argentina como que reacciona no reaccionamos del todo, pero tenemos como cierta reacción, medio lenta, pero tenemos cierta reacción ante la corrupción. ¿Ustedes cómo reaccionan? bueno, pues te cuento como, pues nada, no es un secreto como en diferentes partes del mundo, también en Argentina, pues los ciudadanos nos movemos mucho por las redes sociales y de esta forma pues logramos llegar a senadores de la República para que los llamen a control político a estos funcionarios. Entonces, por ejemplo, como estamos hablando ahorita del director de inteligencia, hace unas semanas a él lo citaron a debate de control político porque presuntamente pues también estaba chuzando a la oposición del gobierno precisamente para de una u otra forma afectar también la democracia de Colombia. Pero pues la verdad, él negó absolutamente todo y pues mientras está en investigación, pues como ayer salió mencionado en las investigaciones o bueno, en el con la juez que estaban, digamos que en el juicio, ahí salió mencionado, pues hoy sale a renunciar, pero pues la verdad es que desafortunadamente el presidente de la República no da explicación de nada y aunque a veces o sea, se disculpa ante la sociedad, no es suficiente porque no toma las medidas correctivas y eso es lo delicado de este asunto, que siguen y siguen desfalcando las entidades y no pasa absolutamente nada con el cambio que él prometió que iba a hacer y de verdad que esto está peor que lo que anterior se estaba viviendo. Claro, lo que vos decís es justamente lo de Bonilla, que se avanzó con Bonilla porque fue una investigación de cadena Caracol que llevó adelante periodistas de esa cadena y se avanzó con ese tema. Entonces, como que está todo, como es el avance del periodismo, como el periodismo está creciendo de justicia, en cierta Así. manera. Y, y con respecto a la FARC, que estuve viendo que hubo disidentes detenidos hace 48 horas, porque, bueno, estaban
estaban libres y llevaban a alguien que tenía pedido de captura y cuando empezaron a revisar vieron que tenían drogas, de computadoras, dinero y demás. ¿Cómo es el convivir con la guerrilla como si nada hubiese pasado? Bueno, pues desafortunadamente la gran mayoría de colombianos nos sentimos engañados porque están usando nuestros impuestos, las entidades públicas, para encubrir a este tipo de guerrillas o de bandas criminales. Y digamos que nosotros pensábamos que iba a ser diferente. Claro, o sea, sabemos que aunque el presidente pues tiene un pasado, pensábamos que de verdad iba a ser el cambio, pero no de esta manera. Entonces la verdad es que la población está muy desilusionada y está ahí, o sea, Colombia está polarizada, completamente polarizada y pues creemos, y esto es lo más delicado, las guerrillas ya sabemos que se están armando, que están tomándose los territorios, pero adicional a esto, como ya tienen mucho dinero de la droga y digamos que todos los recursos que han obtenido delinquiendo, pues el problema va a ser en unas próximas elecciones porque el nuevo presidente pues les ha permitido, digamos que apoderarse de tantos territorios, hacer lo que quieran, que cuando vayamos a llegar a unas elecciones van a empezar nuevamente a amenazar a la población, que si no votan por ellos, pues por los candidatos que de pronto ellos quieran una reelección o los que ellos impulsen, pues ahí va a estar el tema delicado, porque es que no va a ser solo la democracia, sino una pelea de territorios y digamos que ya ese señor les dio todo el poder para que hagan lo que quieran con la población. Claro, justo lo que vos apuntaste es lo que también estaba diciendo, que al tener mucho perdón del Estado, o sea que le sacaron los cargos que tenían muchos y el pedido de captura, están teniendo participación política y están teniendo recursos del Estado, además de los recursos, como se vio hace 2 días, recursos que no se saben de dónde provienen, como temas de lingotes de oro, inclusive había en ese secuestro de esos coches, que aparte otra pregunta que te hago. ¿Cómo permiten que se movilicen en coches estatales? Porque están movilizando en coches que pertenecen al Estado. ¿No hay ninguna queja de parte de la política colombiana o de la justicia? Bueno, digamos que la oposición sí ha hecho un papel importante en esto, pero pues sabemos que hay varios congresistas exguerrilleros que están en el Congreso como senadores y aquí es donde han hecho un uso indebido, digamos que de los recursos públicos, en este caso pues de las camionetas y lo que estás mencionando. Digamos que ya se están tomando algunas correctivas, pero pues tú sabes que esto lleva un tiempo y pues de una u otra forma, pues estamos esperando que realmente tomen estas medidas, pero sí, la verdad es indignante. La acción militar en este tema, porque también tuvieron 4 militares muertos, y bueno, cómo está cómo están los militares en Colombia? ¿Qué postura toman? Bueno, Martín, te cuento que desafortunadamente el presidente Gustavo Petro lo que ha hecho es hacer una barrida en las fuerzas militares, ha ido despidiendo diferentes generales y coroneles y de diferentes rangos para que así la institución quede obviamente sin personas con experiencia. Y asimismo, pues están tomando de una u otra forma digamos que los territorios para que queden debilitadas las fuerzas y así darles más poder a la guerrilla, a las FARC y a todas estas bandas criminales. Entonces, digamos que la institución ahorita está en una grave crisis por esta razón, porque pues han quedado de una u otra forma oficiales, digamos que de, digamos que no con tanta experiencia como los que estaban anteriormente y por esa razón pues la guerrilla ha tomado una gran ventaja en todo esto. Ale, te llevo a lo social ahora. ¿Cómo vive el día a día el ciudadano en Colombia? No solamente en seguridad, que bueno, es algo que ya tocamos y bueno, si quieres explayarte un poco más el día a día, pero el económico y sobre todo algo que siempre remarco con los invitados, en lo emocional. Eh, cómo se encuentra emocionalmente después de vivir una pandemia y no tener cambios con los que se esperaba, como vos bien decís, con un presidente distinto, un presidente que venía de izquierda, que bueno, tiene algunos toques de liberalismo por ahí,
de pragmatismo, digo yo, más que liberalismo en algunas situaciones. Entonces, ¿cómo lleva el colombiano el día a día? Pues te cuento que hay mucha desesperanza. De una u otra forma, la economía ha venido decayendo también, desafortunadamente. Muchos inversionistas también se han ido. Aguardamos que en las próximas elecciones, pues de verdad haya un cambio, y creo que va a haber un cambio realmente de visión política, porque la verdad es que el diario, cada día está más difícil conseguir trabajo, empleo, la canasta familiar cada día está más costosa. Entonces, digamos que antes, de hecho, la clase media cada vez es más pobre porque no se encuentran, digamos, ofertas laborales asequibles. Digamos que todo esto ha decaído y hay una gran desesperanza. Y esto, aparte del cambio de gobierno, es también producto, porque hay una de esas cosas que acá a veces se pone, en mi país se puso un poco, es la culpa de la pandemia. ¿Vos creés que en Colombia fue culpa también de la pandemia o una cosa no tiene nada que ver con la otra? Bueno, claro, digamos que la pandemia generó una crisis a nivel mundial porque pues las economías pararon, muchas actividades económicas y empleos pues se fueron a la quiebra porque pues no podían tener el contacto, las personas encerradas. Entonces, de una u otra forma, sí, la pandemia sí generó una crisis mundial económica que, claro, a muchos países de Latinoamérica pues les ha costado nuevamente levantarse económicamente, aunque pues se ha intentado, digamos que de una u otra manera, reactivar eh, los comercios, pero pues la verdad sí quedó muy debilitada la economía aquí en Colombia. Y claro, después de salir de una crisis y ver que en lugar de potencializar la economía, en lugar de potencializar el empresario para que el país mejore, pues al contrario, o sea, digamos que este presidente lo que ha hecho es generar una imagen negativa, y más que una imagen, es crisis, o sea, ha generado una crisis donde muchos empresarios se han ido del país precisamente pensando que vamos a terminar como un Venezuela, y la verdad es que sí estaba complicado esto. Si este señor, pues digamos que hay un gran temor que él se perpetúe en el poder, ¿no? Bueno, tenemos oposición, tenemos partidos políticos que le están haciendo oposición, y creería que pues no lo van a permitir, pero de una u otra forma sí está desgastando mucho la economía, el cual pues va a ser muy difícil de una u otra forma salir de esto. Y otra cosa es que los partidos políticos deberían unirse más para poder llegar a ser más fuertes y así pues tumbar digamos que de una u otra forma estas ideas que esta señora ha querido como perpetuar. Entonces, digamos que sí pienso que la pandemia afectó la economía, pero pues si tú no tienes nuevas ideas que generen empleo, que generen inversión, pues obviamente la economía va a seguir cayendo en un país. Vos hablaste recién de imagen y me voy a la imagen que tienen de nuestro presidente, cómo es la relación, o sea, sabemos que la relación con Petro está rota, bueno, con muchos mandatarios de Sudamérica está rota. No comparto las formas, por ahí uno puede compartir la ideología, pero no las formas de nuestro presidente. ¿Cómo se ve allá en Colombia la reacción que tiene Javier Milei hacia el resto de los países del continente? Bueno, Obviamente hacia ustedes. pues la verdad había mucha esperanza, creíamos que de una u otra forma su pensamiento o sus ideologías iban a ser mejor para ustedes, pero lo que vemos acá es que todo quedó en ideología, pero no ha podido, digamos que eh, hacer los cambios que ustedes querían, o no sé ustedes cómo lo han sentido, pero digamos que acá en Colombia, claro, aunque la relación está rota, vemos que dice mucho discurso, pero la realidad es que no cambia. Digamos que creo que el desempleo en el país de ustedes sigue igual, o bueno, me gustaría que me enteraras un poco de ese tema porque esa es nuestra percepción, pero pues no vivo allá. No, el desempleo sí, el tema estatal, hubo muchos despidos, no hubo renovación de contratos. Realmente pasó una motosierra. Lo que pasa es que pasó en lugares donde
parece que no había que ir con motosierra, sino siempre digo con una cirugía, más que una motosierra. El tema también es que por un lado cortó recursos, pero por otro lado se agrandaron recursos, como por ejemplo quitó ministerios en este país y hay otros ministerios como el ministerio que maneja el vocero Adornis, creció la planta un 50%, y cargos que se otorgaron de manera política, hay muchos cargos que siguen estando, gente de la gestión anterior sigue estando. O sea, como vos decís, el discurso y las ideas son buenas, pero no lleva adelante. Veremos, económicamente está realizando el país, pero bueno, eso también genera una recesión. Estamos en una recesión que ya la teníamos la otra vez que hablamos, te contaba que hace como 10 años que estamos en recesión, pero bueno, se incrementó mucho más al ver la inflación. Estamos en un país complicado, yo creo, y este es un parecer mío, sin rumbo todavía, o sea, con medidas a corto plazo, pero no a largo plazo. Pero bueno, como te explicaba y como te consultaba la relación con ustedes, ¿cómo es? Porque si justamente vos lo planteaste, ¿no? Que en tu país los partidos no trabajan en conjunto, digo, si en Sudamérica los países no pueden trabajar en conjunto, estamos, creo, rotos por décadas, no por años. Así es, ¿no? Como pues estábamos hablando, las relaciones obviamente con Milei están rotas, obviamente por este presidente. Tú ya sabes que también rompió relaciones con Israel, entonces digamos que estamos también en una crisis diplomática porque pues él está tomando obviamente partido. Pues por países que de una u otra forma nosotros también hemos dependido de ellos, como por ejemplo Israel. Ha trabajado mucho de la mano con nuestro Ministerio de Defensa para el tema de las fuerzas militares, para todo el tema de armas, tecnología, y de una u otra forma él rompió esas relaciones y por eso también ha debilitado a las fuerzas militares. Entonces, también te puedo decir que así como rompió relaciones con Israel, también obviamente las ha roto pues con el presidente de ustedes, a ver, Milei. Sí, sí, y vos hablaste de Israel y este es el último punto que quiero tocar y nuevamente agradecerte por este tiempo, Alejandra. Había un tema en Venezuela y en Bolivia, el tema de que estaban entregando documentación, pasaportes a iraníes, sin ningún tipo de consulta y bueno, siempre el temor por el terrorismo, ¿no? Entonces, también sabemos que el ARFAC tiene células en Venezuela. Entonces, ¿no hay también un temor por ese lado con el terrorismo en tu país? Sí, claro que sí, claro que sí. Pues lo que te digo, o sea, digamos que este presidente lo que ha hecho es entregarle, digamos que el país, los territorios y pues como vemos hasta las entidades estatales a las bandas criminales. Y ese es nuestro gran temor porque se están infiltrando personas, de hecho, pues el el exdirector de inteligencia, Carlos Ramón, pues sabemos el pasado que tiene, es su mayor hombre de confianza. Entonces, digamos que sí hay un gran temor porque en eso estamos en riesgo. O sea, realmente no sabemos cómo vaya a quedar Colombia después de todo esto, aparte del desfalco que pues estás viendo, pero pues esperamos que todo esto, pues las entidades que quedan, pues puedan avanzar en las investigaciones y puedan tomar medidas. Alejandra, gracias por este tiempo, por permitirme esta nota, por este espacio y bueno, te agradezco como siempre, te mando un fuerte abrazo a la distancia y estamos en contacto y seguramente te vuelvo a molestar pronto. Muchas gracias por la invitación, Martín, a todos y claro que sí, seguimos en contacto. Feliz Una, noche. igualmente y buen fin de semana. Vamos a Gracias. una pausa y volvemos a un segundo bloque con Eduardo Gruntar y todo así deportivo.